Mi madre y mi hermana no quieren estar con la vieja bruja de mi abuela ahora que mi padre falleció. Pero ambas terminarán llorando en la puerta de mi abuela por lo que perdieron. Hola, tengo 17 años, y actualmente vivo con mi abuela, quien tiene 70 años. Estoy en esta situación debido a un problema muy grave con mi madre, de 47 años, y mi hermana, de 19. Mi padre falleció recientemente después de una larga batalla contra el osteosarcoma, y hace 6 meses, sucumbió a su enfermedad. No fue algo inesperado, habíamos visto venir esto y estábamos preparados. Sin embargo, aún duele. Nunca te sientes bien después de perder a un padre. No creo que alguna vez me sentiré bien al respecto, pero estoy lidiando con ello. La única consolación que tengo es que ahora está en un lugar mejor y ya no está sufriendo, como lo estuvo durante los últimos 4 años. Mi madre estaba muy afectada por ello durante las primeras semanas, pero lo está superando, y me alegra por ella. Es el mismo caso con mi hermana, pero creo que soy yo quien lo está pasando peor. Él era mi persona favorita en el mundo, y todavía se siente raro que ya no esté. Los últimos 6 meses han sido realmente difíciles para mí en mi vida personal, pero he tenido que seguir adelante porque estoy en mi último año de secundaria, y también he comenzado a postularme a universidades y cosas así que las cosas son bastante estresantes para mí en este momento, y no tengo tiempo para sentarme y lamentarme. Lo haré una vez que entre a mi universidad, la que mi padre quería que fuera. Estoy trabajando muy duro para ello, así que tengo los dedos cruzados. De todos modos, esto se trata más sobre mi abuela, así que ahora llegaré a eso. Para dar contexto, mi padre estaba muy cerca de su madre, y yo también estoy bastante cerca de mi abuela. Sin embargo, no es el caso con mi mamá y mi hermana. Mi madre nunca se ha llevado bien con mi abuela, por razones que desconozco, y mi hermana es prácticamente una segunda versión de mi madre, así que tampoco se lleva bien con mi abuela y no parece gustarle mucho. He mantenido el contacto con mi abuela, pero después del funeral, mi madre no se molestó en preocuparse por mi abuela, fui yo quien parecía preocuparse por ella. Había creído que la tragedia acercaría más a la familia, pero eso no sucedió. La muerte de mi padre prácticamente le dio a mi madre y a mi hermana una excusa para no volver a hablar con mi abuela, y la eliminaron de sus vidas. No sé por qué lo hicieron ni por qué no les gustaba a ella porque, en lo que a mí respecta, siempre había sido muy amable con nosotros y nuestra familia. También había sido amable con mi mamá y mi hermana, aunque nunca se molestaron en ocultar su desdén por ella. Incluso cuando estaban visitando su casa, actuaban de manera realmente extraña y arrogante, lo que incomodaba a todos los demás también. Mi padre lo había pensado muchas veces, pero después de un punto, mi padre simplemente se rindió porque sabía que no podía cambiar esto. Sé que debe haber alguna razón detrás de este comportamiento, pero nunca nadie me dijo nada al respecto, y no me sentía lo suficientemente valiente como para preguntarle a mi madre por qué no le gustaba a mi abuela, ya que esto parecía ser un tema delicado para ella. Pero mi abuela, para mí, es realmente agradable, y la quiero. También es una mujer realmente inspiradora, y estoy orgullosa de ser su nieta. Han pasado 6 meses desde la muerte de mi padre, y he mantenido contacto con ella, y soy la única que lo ha hecho, ya que mi madre no habla con ella, tampoco lo hace mi hermana, y el resto de la familia solo se ocupó un par de semanas. Además, no podía esperar que dejaran todo por ella y estuvieran ahí para ella emocionalmente todo el tiempo, ya que no eran nuestra familia inmediata, pero habíamos estado allí el uno para el otro, y la visitaba cada fin de semana hasta hace unas semanas, cuando comenzaron mis finales. Terminaron la semana pasada, y coincidentemente, mi hermana también regresó a casa para la universidad después de sus finales un par de días después. Entonces, como todos estaban en casa, mi abuela nos invitó a todos a su casa para pasar un fin de semana, y yo acepté, obviamente. Intenté convencer a mi madre y a mi hermana para que le dieran una oportunidad, pero lo que me dijeron realmente me disgustó, y todavía no he podido quitármelo de la cabeza porque fue tan repugnante. Estaba tratando de decirle a mi mamá que estaría bien y que deberíamos intentar pasar más tiempo juntos como familia, ya que eso es lo que mi padre hubiera querido, y mi madre se molestó mucho y me dijo que si quería tener una relación con mi abuela, era libre de hacerlo, pero ahora que mi padre se había ido, no tenía incentivo para seguir en contacto con esa vieja bruja y la estaba cortando a propósito, y mi hermana parecía estar de acuerdo con ese sentimiento también. Pensé que era realmente irrespetuoso y cruel decir eso, porque mi abuela siempre había sido amable con las dos, y eran ellas las que se esforzaban por ser groseras con ella en su propia casa. A pesar de eso, ella seguía invitándolas una y otra vez a todos los eventos. No creo que estuviera pidiendo mucho, era solo un fin de semana, y ellas tampoco tenían mucho más que hacer. No costaría nada darle una oportunidad y ser amables, pero eso fue lo que dijeron al respecto. Así que, como de costumbre, fui sola a visitar a mi abuela, y ella parecía un poco molesta por el hecho de que mi madre y mi hermana no se habían molestado en aparecer. Pero creo que lo esperaba. Pero sucedió algo que absolutamente no me esperaba, y fue que me dijo que nos había invitado a las 3, no solo a mí,
porque tenía algo importante que decirnos. Así que me dijo que ahora que mi padre se había ido, tenía que pensar en alguien para hacerse cargo de la empresa. Mi padre había estado trabajando desde casa cuando las cosas se pusieron muy mal, puesto que estaba muy enfermo para salir. Pero durante los últimos meses, no teníamos idea de cómo iban las cosas en la empresa, porque estábamos tan ocupados preocupándonos por la salud de mi padre, que apenas teníamos tiempo para preocuparnos por eso. Habíamos asumido que tenía a alguien cuidando las cosas y alguien estaba manteniéndolo funcionando cuando él no estaba. Y si no, sabíamos que mi abuela se encargaría de ello. Es un negocio familiar y principalmente nos dedicamos a la electrónica. Somos minoristas y no fabricantes. Mi bisabuelo lo comenzó, y luego lo continuó mi abuelo y luego mi padre. Pero mi hermana todavía está en la universidad, y ni siquiera he terminado la secundaria todavía. Así que obviamente, ninguno de nosotros podía hacerse cargo todavía. La única persona calificada para hacerse cargo sería mi madre. Trabaja en un banco en este momento, pero creo que también lo habría hecho bien aquí. Sin embargo, como ni siquiera se molestó en aparecer para pasar ese fin de semana en casa de mi abuela, de todos modos había sido descalificada. Y ni siquiera iba a contar con mi hermana, ya que era menor de edad y, como dije, una versión en miniatura de mi madre. Eso me dejaba solo a mí. Pero ni siquiera tenía 18 años todavía, y aún así, tenía un largo camino por recorrer antes de estar lista para hacerse cargo de una responsabilidad tan grande. Pero eventualmente, me dijo que me dejaría la empresa. Por ahora, la estaba administrando con mi gran tío, el primo de mi abuela. Pero incluso él estaba envejeciendo y no podía tomar la responsabilidad por mucho tiempo. Ya estaba en mediados de los 60 y había estado planeando jubilarse. Pero luego mi papá fue diagnosticado, y tuvo que posponerlo todo. Lo mejor que podía hacer era un par de años más. Pero después de eso, él se retiraría. Mi abuela deseaba desesperadamente mantener el negocio dentro de la familia, así que me preguntó si estaría dispuesta a aceptar la oportunidad. Me dijo que sabía que de todas maneras había estado planeando ir a la escuela de negocios, ya que a largo plazo, había estado planeando hacerme cargo de la empresa después de mi padre. Simplemente, no esperaba que él se fuera tan pronto. Eso nunca había sido parte del plan. Pero sí, quería dirigir la empresa. Así que me preguntó si estaba dispuesta a aceptar el desafío, y ni siquiera tuve que pensarlo 2 veces antes de decir que sí. Luego me dijo que durante los próximos años, se encargaría de todo y comenzaría a prepararme para hacerme cargo después de graduarme. Ni siquiera tendré que preocuparme por mi matrícula universitaria, ya que mi abuela me prometió que se encargará de todo. Después de haberlo aceptado, lo primero que hizo fue decirle a mi gran tío que yo iba a hacerme cargo, y él solo tenía que esperar un par de años más. Pero una vez que terminara la escuela de negocios, yo me haría cargo. Me supervisarían durante un par de años, pero una vez que demostrara mi valía, estaría por mi cuenta. Y confiaba en mí misma, sé que puedo hacer esto. Estoy muy segura al respecto, así que no sentí la necesidad de dudar o pensarlo 2 veces sobre esta decisión. Ahora, creo que donde las cosas salieron mal fue cuando decidí llamar a mi madre y contarle esto. En realidad, no tenía la intención de presumir, solo quería hacerle saber que habían cometido un error al rechazar a mi abuela y su invitación. Quería que supieran que su arrogancia las estaba perjudicando. Cuando se lo conté a mi mamá, al principio se negó a creerme, pero luego le dije que iba en serio, así que empezó a gritarme y dijo que no tenía derecho a presumir de esta manera y que era bastante mezquino de mi parte hacerlo. Traté de decirle que no estaba tratando de presumir, solo estaba tratando de decirle que si hubiera sido más amable, esta oportunidad podría haber sido suya en lugar de la mía, o tal vez de mi hermana, ya que también era una estudiante de finanzas y habría tenido un trabajo listo y esperándola después de graduarse. Pero ahora eso parece poco probable, ya que mi abuela ha tomado una decisión y está bastante molesta por la forma en que la desairaron cuando aparecí sola en su casa. Mi abuela estaba bastante decepcionada, y después de nuestra pequeña discusión y de que aceptara su oferta, me dijo que ahora no tenía ningún incentivo para mantenerse en contacto con mi madre tampoco. Me dijo que, durante tantos años, había soportado su comportamiento arrogante simplemente por amor a mi padre. Pero después de la muerte de su hijo, mi madre ni siquiera se había molestado en llamarla ni una sola vez, ni siquiera como una obligación. Ese día fue el límite y el punto máximo de su arrogancia, así que no sentía la necesidad de mantenerse en contacto ni de invitarla a nada nunca más. Y puedo entender de dónde venía. Había visto la forma en que mi madre y mi hermana se comportaban a su alrededor, y si estuviera en su lugar, no creo que hubiera podido mantener la calma durante tanto tiempo. Así que personalmente no creo que haya hecho nada malo al decirle a mi madre que si hubiera sido más amable, esta oportunidad podría haber sido suya. Pero se habían perdido una oportunidad de ascender debido a su terrible arrogancia y problemas de actitud. Se suponía que debía regresar 2 días después de eso, una vez que terminara el fin de semana, pero han pasado una semana y todavía estoy aquí.
Y eso es porque al día siguiente de mi llamada telefónica a mi madre, ella y mi hermana aparecieron en casa de mi abuela con lágrimas en los ojos, suplicando perdón. Ni siquiera estoy exagerando en este momento, así es exactamente como aparecieron. Ambas estábamos bastante sorprendidas de verlas aquí, y luego mi madre le dijo a mi abuela que si hubiera sabido que esta era la razón por la que las había estado invitando, no la habría rechazado ni declinado la invitación. Puedo decirte que eso fue realmente lo incorrecto de decir. Probablemente, debería haber comenzado disculpándose por su comportamiento durante los últimos meses y toda su vida, ya que nunca se ha comportado amablemente con mi abuela. Pero en lugar de disculparse, dejó muy claro a mi abuela que la única razón por la que estaba allí, no era porque estuviera realmente y sinceramente arrepentida de haber rechazado su invitación y de haberse comportado mal con ella, sino solo por la posición y el negocio familiar del que tanto había querido formar parte. Era repugnantemente obvio lo que estaba tratando de hacer, y mi abuela no iba a tolerar esa tontería. Así que la interrumpió en medio de su discurso y le dijo que podía irse a casa, porque realmente no estaba interesada en nada de lo que mi madre tenía que decir. Dado que no hubo disculpa, ni explicación por su comportamiento, no tenía interés en entretener este tipo de tonterías tampoco. Mi abuela realmente le dijo lo que pensaba y le dijo que estaba actuando de manera patética, y para ella tampoco fue sorprendente, ya que este era exactamente el tipo de comportamiento que esperaba de ella. Le dijo que había soportado su comportamiento arrogante durante años solo por su hijo e incluso había intentado darle una oportunidad de redención invitándola ese fin de semana, porque sabía que mi padre lo habría querido. Pero mi madre le había demostrado que no era digna de una segunda oportunidad, y por lo tanto, volvería a casa y lloraría en su casa en lugar de hacernos perder el tiempo. Y luego le cerró la puerta en la cara. Estaba realmente orgullosa de mi abuela, y pensé que hizo lo correcto al defenderse. Durante su conversación, yo estaba parada en la habitación, pero no intervine, ni siquiera cuando le cerró la puerta en la cara a mi madre. La razón por la que no intervine fue muy simple, no pensé que hubiera nada malo que estuviera sucediendo, así que no sentí la necesidad de defender a mi madre. Pero después de eso, mi madre y mi hermana comenzaron a culparme por todo esto y a pensar que debería haber intervenido por ellas. Hemos estado discutiendo sobre esto de ida y vuelta durante un par de días, y no he podido volver a casa, aunque necesito traer muchas cosas de su casa a la mía, ya que ahora he decidido seguir viviendo con mi abuela. Pero creen que estoy siendo injusta y egoísta y simplemente siguen peleando conmigo. Creen que ahora que sé que mi futuro está resuelto, las abandonaré, y piensan que estoy mostrando mi verdadera naturaleza. Ahora es tan frustrante, ni siquiera sé cómo sentirme al respecto. Estuve mal en no regresar a casa con mi madre y mi hermana después de que mi abuela me dijera que iba a heredar el negocio familiar. Actualización 1. Según ustedes, debería haber cortado el contacto con mi madre y mi hermana, y no haber hecho esa llamada telefónica en primer lugar. Estoy de acuerdo con ustedes, eso me habría ahorrado muchos problemas. Pero de todos modos, todavía puedo hacerlo ahora, y lo estoy haciendo. Realmente me estaba afectando la forma en que se estaban comportando, ya que son la única familia directa, aparte de mi abuela, que me queda. Así que todavía estaba tratando de mantenerme en contacto y arreglar las cosas con ellas. Pero no creo que pueda hacerlo funcionar porque se aseguran de que me sienta culpable por cosas de las que ni siquiera soy responsable. Las he bloqueado para que no puedan llamarme ni enviarme mensajes de texto más. Simplemente estoy harta de ambos. Tuvieron la oportunidad de arreglarlo todo, pero no lo hicieron, ni con mi abuela ni conmigo. Y está bien, creo que ahora deberían enfrentar las consecuencias de su propio comportamiento y acciones, en lugar de tratar de culparme a mí. Sé que no soy la culpable en esta situación, no importa cuánto intenten convencerse a sí mismas. Ya no pueden convencerme de ello. Estoy fuera de esa casa, y estoy seguro de que mi padre no habría querido que esto sucediera tampoco, pero es lo que hay. Actualización 2. Bloqueé a mi madre y a mi hermana hace un par de días, y tal como esperaba, realmente no les gustó. Sabía que no aprobarían mi comportamiento tampoco, pero tenía que hacerlo. Me estaban sacando de quicio, seguían peleando conmigo, incluso cuando yo era amable con ellas. ¿Cómo no iba a bloquearlas? No tenía otra opción. De todos modos, creo que se dieron cuenta de que las bloqueé ayer, y hubo un gran alboroto desde su lado por esto. Estaban muy molestas al respecto, y como no podían expresarlo a través de llamadas o mensajes de texto, porque estaban bloqueadas, eligieron hacer una publicación al respecto. No sé qué esperaban lograr con esa publicación, pero fue realmente molesto, porque se están excediendo y se están retratando a sí mismas como las víctimas aquí, cuando literalmente todo el mundo sabe que definitivamente no son las víctimas. Incluso me acusaron de algo que ni siquiera podría haber imaginado, incluso si hubiera querido hacerles eso, porque no tenían nada más que usar en mi contra. Tuvieron que inventar una teoría y seguir adelante con ella, fingiendo que era verdad.
publicaron toda la historia de lo que había sucedido y cómo llegaron a ser bloqueadas, pero obviamente, me pintaron como la villana y a ellas mismas como las víctimas, y pusieron todo de tal manera que la gente me consideraría la mala de la historia. Me acusaron de mantener en secreto el propósito de mi visita a mi abuela a propósito para que rechazaran la invitación y perdieran esta oportunidad dorada. Dijeron que aparentemente, yo sabía exactamente por qué mi abuela nos había invitado a las 3 a su casa, pero sabía que no aceptarían la invitación si no les decía por qué nos había invitado. Mi madre no tenía una buena relación con mi abuela, y yo aproveché eso para acaparar esta oportunidad para mí y arruinar aún más su relación con su suegra. Todo eso es una mentira descarada, y creo que las personas que lean esto saben la verdad. Hasta ahora, no sé qué piensan las personas al respecto porque no he podido leer los comentarios en esa publicación. Solo sé de esa publicación porque uno de mis familiares me la envió y me preguntó qué estaba pasando. No sé qué se supone que debo hacer ahora. Quiero decirles que la eliminen, pero para eso, primero tendré que desbloquearlas. Ni siquiera he hablado con mi abuela al respecto, porque ya está bastante molesta después de la muerte de su hijo, y no quiero causarle más problemas. Así que he estado lidiando con todo esto por mi cuenta por ahora. No quiero volverla aún más triste y perturbada de lo que ya está con estas peleas tontas. Actualización 3. Hablé con un par de amigos sobre esto, y dijeron que debería enfrentarme a mi mamá y a mi hermana, así que eso es lo que hice. Las desbloqueé y les pregunté para qué era esa publicación, ya que ni siquiera estaba tratando de pelear con ellas, pero seguían difundiendo mentiras sobre mí, y realmente me estaba poniendo de los nervios. Mi hermana no me respondió, pero mi madre me contestó, diciendo que tenía que hacer esto porque sabía que había al menos algo de verdad en lo que estaba diciendo, y la gente necesitaba saber cómo era realmente yo como persona, ya que constantemente fingía ser amable y dulce, pero en realidad, eso no es verdad, y estoy tan lejos de ser dulce como puede ser, ya que les robé una fortuna. Realmente perdí la calma en ese momento, porque su comportamiento era completamente irrazonable, y creo que ella era la que tenía problemas, no yo. Realmente soy tan dulce como me comporto, pero ella simplemente sigue empujándome, y no voy a soportarlo. Así que le dije, o más bien le grité, que ya había perdido a un padre, y no tenía miedo de perder a otro. Le dije que había arruinado su vida con su mala actitud, no podía simplemente echarme la culpa a mí y pretender que esa era la realidad de la situación. Ella fue la que siempre había tenido problemas con mi abuela, y por eso había rechazado la invitación. Incluso le refresqué la memoria y le recordé las palabras exactas que había usado, y le dije que ella era la que había llamado a mi abuela una vieja bruja y había dicho que ahora que mi padre se había ido, ya no quería seguir en contacto con ella, así que no creo que nada de esto fuera culpa mía. Realmente no sabía por qué mi abuela nos había invitado a las 3 para una estadía de fin de semana, pero si hubiera sabido sobre el propósito de la visita, se lo habría dicho para que tuvieran una oportunidad justa. Pero honestamente, estoy muy contenta de que ni siquiera hayan tenido esa oportunidad, porque no la merecen. No tienen respeto por las personas en sus vidas y dan todo por sentado, así que creo que esto debería ser una buena lección para ellas. Incluso mientras les decía todo esto, ella seguía tratando de interrumpirme y pelear conmigo, y eso me estaba agitando aún más. Así que ella seguía diciendo cosas, y yo seguía gritándole en respuesta, y la situación solo empeoraba. Creo que en algún momento debo haberme vuelto lo suficientemente ruidosa como para que mi abuela escuchara, así que entró en mi habitación para ver qué estaba pasando. Cuando me vio discutiendo por teléfono con mi mamá, decidió tomar el teléfono y colgar. Me dijo que no desperdiciara mi energía hablando con ella y luego salió de la habitación, lo cual creo que fue una buena decisión porque me estaba poniendo realmente molesta, y era completamente innecesario. No puedo cambiarla, no puedo obligarla a ver mi punto de vista y considerarlo. Ella seguirá siendo la misma persona narcisista que solo se preocupa por sí misma, y no puedo hacer nada al respecto. Es inútil perder mi energía discutiendo con ella, así que ahora solo estoy tratando de calmarme y lidiar con mis emociones en este momento. Actualización 4. Bueno, muchos de ustedes me estaban preguntando exactamente por qué mi madre y mi abuela no se llevan bien, o más bien por qué a mi madre no le gusta mi abuela, y honestamente no lo sabía. No tenía una respuesta para eso, así que había estado evitando esas preguntas. Pero hoy, finalmente, decidí averiguarlo porque creo que ya es hora de que me entere de estas cosas. Definitivamente, me conciernen, y soy parte de la familia, merezco saberlo. Obviamente, no podía preguntarle a mi madre al respecto, no después de la pelea que tuvimos en la llamada telefónica de hoy. Así que decidí preguntarle a la única otra persona que tendría una idea de por qué era el caso. Me acerqué a mi abuela y le pregunté muy directamente por qué mi madre no se llevaba bien con ella. Parecía un poco sorprendida por esa pregunta, probablemente porque no la había visto venir después de tanto tiempo. Pero no se acobardó y me contó la verdad, y finalmente tengo una respuesta para sus preguntas ahora. Aparentemente,
Antes de que mis padres se casaran, mi madre había estado hablando de renunciar a su trabajo para poder ser una esposa que se quedara en casa. Mi abuela se puso firme y dijo que no iba a permitir que eso sucediera por un par de razones. La primera es la razón más práctica, que mi papá ya tenía una empleada doméstica a tiempo completo trabajando para él desde antes de que comenzara a salir con mi mamá, así que no tenía sentido que ella se quedara en casa y no hiciera nada. La segunda razón era que sabía que si mi madre decidía quedarse en casa por un tiempo, simplemente nunca volvería a trabajar, y eso significaría que estaría dependiendo del ingreso de mi papá durante el resto de la duración de su matrimonio. No podía permitir que eso sucediera porque eso significaría que mi mamá se estaba casando con mi papá por su dinero. Por eso se mantuvo firme, y mi abuela le dijo a mi papá que no permitiría que su nuera se quedara en casa sin hacer nada. Tenía que ser una mujer, y si mi madre seguía eligiendo casarse con mi papá, entonces sabría con certeza que mi madre no estaba con mi papá por el dinero. Afortunadamente, mi madre sí se casó con mi papá, a pesar de que no se le permitiría renunciar a su trabajo como ella había querido. Mi abuela estaba complacida con lo que había sucedido, pero desde entonces, a mi madre no le ha gustado mi abuela porque dudaba de su carácter. Honestamente, no sé cómo sentirme al respecto. Creo que podría haber sido insultante para mi madre, que alguien pusiera en duda cuánto amaba a mi padre y la razón por la que estaba con él. Pero luego tampoco puedo culpar a mi abuela por dudar de sus intenciones, ya que pertenecen a una familia bastante adinerada. Así que estoy un poco dividida entre las dos. Pero bueno, es lo que es porque honestamente no sé quién tiene la razón y quién está equivocado. Pero sé que en este momento, mi abuela es lo mejor para mí, así que eso es todo lo que tengo que decir al respecto. Actualización 5. Han pasado un par de semanas desde la última vez que hablé con mi madre. Tuvimos esa pelea realmente mala por teléfono, y no nos hemos hablado desde entonces. Por lo que sé, ella ha eliminado ese post que había hecho, y junto con eso, también ha eliminado cualquier otra foto que tenía de mí en todas sus redes sociales. Básicamente, está fingiendo que solo tiene una hija, y eso duele, pero tengo que lidiar con eso. Esta es la forma que he elegido para mí misma, y me voy a mantener en ello. También fui aceptada en la escuela de negocios a la que había solicitado, la que mi papá quería que cursara, y no puedo decirte lo feliz que estoy por ello. Realmente no puedo expresarlo con palabras. Cuando leí ese correo electrónico de aceptación, pensé que gritaba lo suficientemente fuerte como para que todo el estado me escuchara. Mi abuela está encantada, pero no más que yo. No solo estoy feliz de ir a una institución tan buena, sino que principalmente también estoy feliz de haber cumplido la promesa que le hice a mi papá. He estado estudiando muy duro durante los últimos meses, y siento que todo mi esfuerzo ha dado sus frutos, y seguirá dando sus frutos en los años en los que tome el control del negocio de mi papá y haga lo que él quería que hiciera. Actualización 6. Hoy estoy de buen humor, porque he visitado la tumba de mi padre, y eso me reconfortó, aunque sea triste que él ya no esté. Lo hice porque tengo que mudarme para asistir a la universidad, y no quería irme sin visitarlo antes. Aunque la publicación no es solo para contarles que estoy yendo a la universidad, sino para actualizar sobre mi madre. De mi hermana no he sabido mucho en este último tiempo. Ya les había contado antes que mi madre había estado publicando cosas sobre mí, atacándome, pero la diferencia es que ahora lo hace con la abuela. Básicamente, ha contado su versión de su enemistad con ella, diciendo que ella quería estar para su esposo en casa, y que mi abuela no le había dejado. También dijo que era una mujer horrible y que solo le interesaba el dinero. Y que había usado ese mismo dinero para lavarme la cabeza y que me pusiera de su lado. No sé cuál era su idea en su cabeza, de lo que resultaría de eso, porque la gente conoce muy bien a mi abuela y saben cómo es realmente ella. Podrá tener dinero, pero no es una persona mala para nada. Algunas personas en común, como amigos míos y otros familiares, que conocen toda la historia, y hasta les he contado que la llamaron vieja bruja, contestaron esa publicación. No fue nada bonito para mi madre, tengo que decir. La llamaron cazafortunas y una mala madre, entre otras cosas. Así que es bueno sentir que no estoy sola en todo esto, y que los intentos de mi madre no son de mucha ayuda para su caso. No sé qué esperaba de todo esto, que insultándome a mí o a mi abuela va a conseguir que les dé su negocio. Supongo que estará arrepentida de todo lo que hizo en el pasado, pero esto está muy lejos de solucionar las cosas. A lo sumo, es como echar más leña al fuego. Mi abuela sabe de estas publicaciones, pero no podría importarle menos. Incluso hablamos de tomar medidas legales, pero no cree que valga la pena, porque ya las personas se están encargando de defendernos. Involucrar abogados y ese tipo de cosas es solo una pérdida de tiempo, que solo va a agregar más estrés. Sé que algunas personas han comentado ideas creativas de venganzas, algunas muy graciosas, pero considero que no vale la pena. Es decir, el karma ya se está ocupando de ellas, y eso para mí es suficiente. Así que eso es todo por el momento.